Dixo Daily presenta. Dos marinos de medio pelo, cabezas de todo el huachicol fiscal. El engaño de los Farías Laguna. Sí, ya sé que el cínico narcogobernador Rocha Moya regresó hoy al cargo, pero esa es la cortina de humo del día, no el tema importante. El tema en el que nos tenemos que concentrar hoy, con disciplina e inteligencia, es el intento del narcopartido Morena de achacarle todo el diseño y la operación del huachicol fiscal a dos marinos de medio pelo, los hermanitos Farías Laguna, por cierto, sobrinos del secretario de la Marina del presidente López. Su traslado desde Argentina, como si fuera el terrorista más buscado de la historia, nos debe dejar claro que el narcopartido lo quiere vender como el capo di tutti capi, el líder de la banda del huachicol, el gran orquestador. ¿Para qué? Para esconder que el caso de corrupción más grande de la historia de todo el continente americano, que es el huachicol fiscal, fue diseñado, ejecutado, administrado y utilizado desde las más altas esferas de este país, que incluyen al presidente, a sus hijos y a sus operadores más cercanos. Por eso, te quieren distraer hoy con Rocha Moya y te quieren hacer creer que los Farías Laguna son los criminales más grandes de la historia de México. ¡Qué locura! De eso se trata el episodio 506 de Factor Kaiser del día de hoy. Gracias de verdad por acompañarnos durante los primeros 500 episodios de este proyecto ciudadano. 22 millones de personas han visto estos primeros 500 episodios en 3 años y medio. Solo en este canal de YouTube, a los que se suman millones de personas más que nos escuchan todos los días en las plataformas de podcast de todo el mundo. Y apenas estamos empezando, ¿eh? Esa es la resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices, con quienes estoy profundamente agradecido, de verdad, profundamente agradecido y sobre todo comprometido. Únete a la resistencia, suscríbete al canal, comparte todos los contenidos y ayuda a los pequeños con cáncer de Oaxaca a través de la organización Con Causa, uniéndote a la sección Ciudadano Comprometido. Es hora de recuperar nuestro país. México te necesita a ti, justo a ti. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Le dio gripita hoy a la señora Sheinbaum, justo cuando la iban a volver a cuestionar sobre el secretario de Marina de López. ¿Por qué se volvió otra vez esta semana muy relevante el secretario de Marina del presidente más corrupto de la historia? Por varios motivos. Resulta que el día de hoy, por la madrugada, en uno de los eventos más confusos que yo he visto en años, desde el punto de vista jurídico y político, llegó a México uno de los marinos implicados en el escándalo de corrupción más grande de la historia de México y de todo el continente americano. Me refiero obviamente al huachicol fiscal. Sí, Fernando Farías Laguna, un marino desconocido hace apenas un año, que saltó a la fama mundial en septiembre de 2025, era entregado a México como si fuera el criminal más buscado de la historia de este país. Digo que el evento fue muy confuso, uno de los eventos más confusos que yo he visto en años, por cómo lo aprendieron primero en Argentina hace unos meses, cómo lo quiso extraditar México con prisa y cómo, en el lapso de unos cuantos días de esta semana, varios medios decían primero que ya venía en un avión, luego que no, sus abogados decían que no, luego Sheinbaum aseguraba que sí venía, pero después. Luego sus abogados volvían a decir que la audiencia de extradición estaba hasta finales de agosto programada. Luego se reportaba que Estados Unidos había intervenido en las negociaciones y de pronto estaba ya en un avión. Al parecer, deportado, sin seguir los procesos legales normales, y llegaba a México esposado, resguardado, como si fuera el terrorista más peligroso y buscado de la historia de México. ¿Quién es este marino? Y por qué, al parecer, el narcopartido lo quiere presentar como el capo di tutti capi, el padrino, el jefe de jefes, el creador y administrador único del escándalo de corrupción más grande de la historia de este país y del continente americano, que es el huachicol fiscal. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene
Fernando Farías Laguna, con el secretario de Marina de López y con el secretario de Marina de Claudia. Todo eso te lo voy a explicar. ¿Por qué le dio gripita, fiebre a Claudia justo hoy? Todo eso te lo voy a explicar también. Con ayuda de varios episodios de Factor Kaiser, con los que hemos explicado a detalle quiénes son estos personajes y cuál es su relación con el escándalo de corrupción más grande de la historia del continente americano. No me voy a cansar de decirlo hasta que todo mundo se aprenda que el huachicol fiscal es el escándalo de corrupción más grande de la historia del continente. A ver, primero el contexto. Como dije hace unas semanas en un programa en ADN 40 que compartí en mis redes, el huachicol era un negocio secundario del crimen organizado en el sexenio de Peña Nieto y para atrás. Diferentes grupos del crimen organizado encontraron que si picaban los ductos de Pemex, podían hacerse de gasolina gratis, obviamente ilegal, para utilizar en sus operaciones y para venderla y ganarse unos pesos extras. En efecto, le generaba pérdidas millonarias el acumulado del robo a Pemex, pero nada, absolutamente nada comparado con los cientos de miles de millones de pesos que pierde hoy Pemex cada año, gracias a la industria criminal multimillonaria que López y su gobierno desarrollaron, o permitieron desarrollar, pues, con su venia, que es el huachicol fiscal. Porque no, ni madres, por más que el tramposo narcorrégimen morenista te quiera convencer de que los hermanitos Farías Laguna son una especie de genios criminales y líderes de la mafia huachicolera, esta trama criminal gigantesca y multimillonaria no es posible sin el permiso del jefe del Estado mexicano. A ver, él mismo lo dijo, en varias mañaneras. Lo voy a citar. Ningún negocio de corrupción sucede sin el visto bueno del presidente de la República. Tal cual, así lo dijo en varias mañaneras. En otro episodio de Factor Kaiser, platicamos que el propio consejero jurídico de la presidencia de López, Julio Scherer, platicaba en su infame libro que este negocio criminal multimillonario se había vuelto una de las fuentes inagotables de recursos ilegales para las campañas de Morena. Así lo confesó el abogado del presidente, el abogado del corruptor de Macuspana. Pero todo esto, hace un año, eran especulaciones y acusaciones que carecían de nombre y de pruebas concretas para entender cómo funcionaba. Pero todo cambió, para siempre, en septiembre de 2025, gracias a Carlos Loret y a su equipo de investigación en Latinos. En uno de sus programas de Latinos de septiembre de 2025, hace casi un año, Loret exponía los detalles del expediente sobre el huachicol fiscal que tenía en sus manos, es decir, que le habían filtrado de la Fiscalía General de la República. Sí, el fiscal de López, Alejandro Gertz. Una bomba que acabaría con el sexenio de Sheinbaum para siempre, antes de que empezara. Lo platicamos en el episodio 376 de Factor Kaiser, del 17 de septiembre de 2025. Ese día, México se enteraba de la existencia de los hermanitos Farías Laguna. Se trataba de la investigación del propio gobierno, del expediente oficial de la Fiscalía General de la República, de 572 páginas, que tenía Loret en sus manos, al que fue haciendo referencia en su programa, paso a paso, página por página. Primero, refirió que en la página 290 se hacía referencia a una carta del 14 de junio de 2024, en la que el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara enviaba una carta al secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, para denunciar que existía una red de corrupción en las aduanas de todo el país. Importante para el contexto es aclarar que, casualmente, fue López el que le dio el control total de las aduanas de todo México a la Marina, en un movimiento que fue ampliamente criticado por todo tipo de expertos en el país y que daba un paso más hacia la militarización total de México. En la carta de 12 páginas aparecen mencionados los sobrinos del secretario, los infames hermanos Farías Laguna, y explica todo lo que conocía de esta mega red de corrupción que operaba en la aduana de Tampico, Tamaulipas, estado gobernado por Morena y municipio gobernado por Morena. No solo se refiere a la aduana de Tampico, porque afirma, además, que este esquema de corrupción funcionaba en diversas aduanas del país, sí, las operadas por la Marina, por culpa de López. Y no solo es un tema de huachicol fiscal,
sino de tráfico de armas y de todo tipo de movimientos arbitrarios de personal, de altos mandos de la Marina y personal civil, es decir, de políticos de alto nivel, para facilitar estas operaciones con plena impunidad. Es decir, Fernando Farías Laguna, el personaje que el narcorrégimen te quiere vender como la cabeza final y maestra del escándalo de corrupción más grande de la historia del continente, es sobrino del exsecretario de Marina, a quien López le encargó personalmente las aduanas del país. Ahí empieza a tejerse la trama. En la página 399 del expediente que leía Loret, se hacía referencia a un oficio del 8 de octubre de 2024, apenas 7 días después de tomar el cargo, que recibía el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara de parte del alto mando de la Marina, en el que se le informaba que debía presentarse a las oficinas del nuevo secretario de la Marina, el de Sheinbaum, el 10 de octubre de 2024 a la 1 de la tarde. Después, en la página 400 del expediente de la Fiscalía General de la República, se relataba que un mes después, el 8 de noviembre de 2024, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, el denunciante, fue asesinado en Manzanillo, Colima, mientras se encontraba de licencia. Es la propia Fiscalía General de la República la que deduce en el expediente que este fue asesinado por haber denunciado la mega red de corrupción. El documento de la Fiscalía General de la República dice textualmente, cito, infiriéndose una relación directa de su homicidio con la reunión del 10 de octubre de 2024 en las oficinas del C. Almirante Secretario, posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas que refiere en su manuscrito involucradas en una red de corrupción en las aduanas, destacando que días previos a su muerte, el 29 de octubre de 2024, se le autorizaron 5 días de licencia. Cabe destacar que en todo momento el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara informó con exactitud dónde sería su estancia, llamando la atención que los únicos que lo sabían eran personal de la Secretaría de Marina. Cierro la cita. Esto es brutal. En las páginas 449 y 450 del expediente, la Fiscalía exponía sus conclusiones en 3 párrafos, que son contundentes. El resumen es así. El 14 de junio de 2024, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara denunció ante el secretario de la Marina de López la mega red de corrupción, la más grande de la historia del país, con todo tipo de detalles, en una carta de 12 páginas, de su puño y letra, en la que explica cómo funciona esa red y cómo están implicados altos mandos de la Marina y del Morenato. El 10 de octubre lo hacen comparecer ante el nuevo secretario de la Marina designado por Sheinbaum, 9 días después de tomar el cargo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos siguiendo la línea. Ahí te va. El 29 de octubre le dan vacaciones al contraalmirante denunciante, quien solo le informa a la Marina de su paradero. Y el 10 de noviembre lo asesinan, según la propia Fiscalía General de la República, por haber denunciado esta red de corrupción unos meses antes. No es conclusión de Loret, no es inferencia de la oposición, ni inferencia mía. Es la conclusión de la Fiscalía General de la República en el expediente que tuvo en sus manos Gertz y que le compartió a muchas personas, entre ellos Loret, para que todos nos enteráramos del mierdero más grande de la historia de este país. Yo creo que Gertz lo hizo para protegerse a sí mismo y eventualmente, como sucedió, ganarse una embajada en Londres. La cosa se pone peor. El 17 de febrero de este año, gracias al portal de noticias de Carmen Aristegui, pudimos escuchar, gracias a un audio secreto, esa trágica conversación del denunciante con el alto mando de la Marina que provocó, según la propia Fiscalía General de la República, su asesinato. En el episodio 437 de Factor Kaiser platicamos de ese audio y de esa reunión. En el audio, que dura 20 minutos y que yo sí escuché completo, se hace evidente cómo se intentó administrar este caso para que no explotara públicamente en la jeta de los secretarios y de todo el narcorrégimen. En el audio de la reunión se distingue la voz de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López, quien hizo preguntas y exigió un reporte escrito sobre todos los elementos involucrados. Entre interrupciones y preguntas del secretario Ojeda, Guerrero explicó cómo llegó a las aduanas y la forma en la que empezó a recibir dinero. Su superior y máximo mando de la Marina dijo que él no estaba involucrado, pero habló de 2 caminos para enfrentar el caso de corrupción: destapando todo
o cerrarlo ahí mismo, reubicando al personal, así tal cual. Dice el secretario de Marina de López en el audio, cito, o destapamos todo y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí, nosotros, con el cambio de esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares. Cierro la cita. Así tal cual. Durante el interrogatorio, Guerrero dijo que uno de los principales involucrados en la trama era Fernando Farías Laguna. Le comentó que el almirante secretario ya les había llamado 4 veces la atención, imagínense llamarle la atención, por este asunto de corrupción. En lugar de aclarar el asunto, Ojeda respondió con otra pregunta. En la grabación, el propio mando naval se identifica como su servidor, Fernando Guerrero, y expone su papel en la trama de corrupción. Los encuentros que aborda coinciden punto por punto con lo señalado en un escrito de su puño y letra que el entonces almirante secretario Rafael Ojeda le solicitó en varias ocasiones desde el inicio de la grabación. La carta de Guerrero Alcántar fue rescatada al interior de su oficina tras su asesinato. Es decir, le pidieron una carta, le pidieron una denuncia por escrito, la hizo y lo mataron. Los hechos descritos en la carta fueron verificados en la causa penal 325 del 2025, radicada en el Centro Penal de Justicia Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. En la grabación de 19 minutos, Guerrero da a conocer 2 reuniones que sostuvo los días 29 y 31 de mayo de 2024, en la zona de Coap, al sur de la Ciudad de México. Primero, con aliados de los hermanos Farías Laguna, y después con el propio Fernando Farías Laguna, el que llegó ayer de Argentina. En el audio, el contraalmirante Fernando Guerrero mencionaba que 2 semanas antes había sostenido una reunión de confrontación con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz y con el capitán Otañez, enviado de Fernando Farías Laguna, en la fonda argentina de Paseo a Coxpa. Ahí se selló su suerte. En la carta y el audio de Guerrero, Solano apuntó que faltaban 4 días para las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024, rematando su retirada con la advertencia de que si llegara a ganar la candidata opositora Xóchitl Gálvez, cito, se los va a cargar la chingada a los Farías. Así tal cual. Confrontando el audio y la carta, se puede concluir que la reunión grabada en audio en instalaciones de la Marina se registró en la primera quincena de 2024. En el audio se escucha al secretario insistir una y otra vez, todo esto póngamelo por escrito. Sí, señor almirante, contestaba una y otra vez el denunciante. Lo puso por escrito en una carta, le entregó y fue asesinado. A todo esto es muy importante agregar el comunicado del Departamento del Tesoro que hicimos público en Factor Kaiser hace apenas mes y medio. Cito al Departamento del Tesoro, es importantísimo. En México, los cárteles utilizan los beneficios ilícitos obtenidos de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y a medios de comunicación mexicanos, con el fin de contribuir a la elección de políticos mexicanos corruptos, dispuestos a ayudar a los cárteles a controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos para bloquear los beneficios ilícitos delictivos derivados de estas tramas y otras actividades delictivas. Cierro la cita. En el episodio 494 platicamos de esta bomba que representa este comunicado de la autoridad norteamericana más importante en temas de lavado de dinero, en la que clara y expresamente se dice que el huachicol fiscal se convirtió en uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado, que paga campañas electorales, y que los grupos delictivos se cobran a través de los contratos públicos y de la imposición de personas leales en cargos claramente estratégicos para ellos, a lo largo y ancho de todo el país. Y así, por todo esto, es de locos que hoy te quieran hacer creer que todo empieza y acaba en los hermanitos Farías Laguna, sobrinos del secretario de la Marina de López. Está probado por todos lados que este caso se diseñó, se administró, se armó y se utilizó desde las más altas esferas políticas de este país.
Y además, que pagó todo tipo de campañas de Morena, incluyendo la de la señora Sheinbaum, que involucra a los hijos del presidente, que eran los ejecutores de la corrupción, y a sus grandes operadores como Patán Augusto López, secretario de Gobernación y operador de todos los enjuagues de López, y Mario Delgado, quien presidía el partido en el auge del huachicol fiscal y el financiamiento criminal a las campañas. Los altos mandos de la Marina, gobernadores, presidentes municipales y todo tipo de empresarios, notarios, banqueros, gasolineros, medios de comunicación y organizaciones civiles. Ese es el mecanismo gigantesco de corrupción. El mecanismo de corrupción más grande de la historia del continente. Ese no fue ideado y operado por dos marinos de medio pelo, carajo, sino por el narcorrégimen morenista completo, desde el más alto nivel, desde el más alto mando. ¿Quieres más pruebas? Justo el día de hoy le dio gripita a la señora, en viernes. Y mientras escribía este episodio, la cortina de humo más densa posible surgió. Rocha Moya anunciaba en su cuenta de Twitter que regresaba feliz y tranquilo a la gubernatura de Sinaloa. El pinche descaro del narcopartido ya no tiene límites ni precedente alguno. ¿De qué va a hablar hoy todo México? ¿Del escándalo de corrupción más grande de la historia del continente y de la farsa de los Farías Laguna como las cabezas de este escándalo? No, ni madre. Todo el mundo va a hablar hoy del regreso del cínico del narcogobernador al cargo de gobernador de Sinaloa. En la Resistencia Ciudadanos Útiles y Felices sabemos concentrarnos en lo importante para poder denunciar al narcorrégimen públicamente de todas sus pinches tramas de corrupción. De todas las formas posibles lo vamos a hacer. Y sabemos que nos quieren tomar el pelo con gripitas y cortinas de humo, pero no nos vamos a dejar engañar. Y por eso, ¡viva la resistencia, carajo! Una producción de Dixo.